Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, después de Víctor Hugo, con toda la realidad, con lo que otros no te cuentan, aquí te lo contamos a diario, ¿no? Con muchos temas. Hoy para el debate enseguida va a estar la jueza federal de San Martín, Martina Forms, que hoy denunció muy fuerte, ha salido a denunciar muy fuerte que hay persecución en su contra, que hay una especie de caza de brujas. Vamos a estar enseguidita leyendo algunos de los párrafos del fallo de la Corte que se refieren a ella en forma, la verdad, bastante insólita, y además donde se anticipa por parte de algunos medios y de algunos periodistas que la van a hasta enjuiciar políticamente. Hoy incluso se conoció, no por boca de ella, sino también a través de algunos periodistas, que el marido, que era un empleado del Estado, fue despedido del Estado después de un fallo de la jueza por el tema de la ley de medios. Y realmente se hace notorio que hay una persecución. No nos olvidemos que esta fue la jueza federal, estamos hablando, que en la puerta de su casa, a metros de la puerta de su casa, le dejaron, día después de haber dado causa a la cautelar que suspendió el tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires, una granada de advertencia. De esa investigación nada se sabe, porque la misma justicia que la ha tenido que investigar le ha comunicado en las últimas horas que lamentablemente las cámaras de seguridad registradas en la cuadra de su casa no funcionaban. Entonces nada se sabe. Y es una jueza que fue intimidada, que ella misma ha denunciado que recibe amenazas, que hay periodistas cercanos al gobierno que la llaman y la hostigan públicamente, como retándola, como queriéndola poner en caja, porque ha tenido fallos en contra del gobierno. Y que, reitero, hoy ha denunciado persecución en su contra y caza de brujas. Por eso nuestro hashtag con el que nos puede acompañar y opinar esta noche es caza de brujas. Es un tema que es grave institucionalmente, porque no es la primera vez que esto ocurre sobre la figura de un juez. Han ido por Casanelo, juez federal, le han hecho la vida imposible, lo han denunciado, le inventaron reuniones, le rastrearon hasta los teléfonos. Se valieron de la palabra de un imputado procesado por el propio juez y no creyeron a la palabra del juez, creyeron más en la palabra del imputado. ¿Para qué? Para que no le puedan comprobar nada. No creyeron a la palabra del juez cuando el juez dijo: no estuve en la Quinta de Olivos, no estuve reunido con no la conozco a la presidenta. No, lo investigaron. Por supuesto no encontraron nada. Anunciaron a través de los medios que iban a ir por el juez federal Daniel Rafecas, porque ha tenido fallos ejemplares y porque no ha seguido la ola de tirar fallos al voleo, de imputaciones al voleo, como hacen otros. Y hoy, llamativamente, vuelven a la carga contra el juez federal Daniel Rafecas. Vuelven a hostigarlo y lo vuelven a presionar con distintos pedidos y con distintas declaraciones. ¿En qué marco hay justicia independiente en la Argentina con estas cuestiones que se están viviendo? Con jueces que son intimidados, con jueces que la propia Corte les indica a punto tal que, reitero esto, la doctora Hayton de Nolasco ha dicho y no ha firmado ayer lo que va en esta sentencia. Ya lo tenemos a la doctora. Vamos a cambiar el orden de inicio del programa y vamos a empezar ya directamente la entrevista, porque hay mucha expectativa. Hay mucha expectativa. El hashtag, creo que es la primera vez que nos ocurre caza de brujas. Desde hace una hora es trending topic en la República Argentina. Desde hace una hora antes de empezar el programa. Y la verdad que hoy, cuando yo la escuchaba esta mañana, la jueza Martina Forms, me conmovió en las cosas que denunció. Así que, doctora, le agradezco que haya estado esta noche. Buenas noches. No, perdón, por favor. ¿Cómo le va? Lo que sí vamos a repasar, si usted me permite, doctora, sí, lo que dijo el fallo de la Corte y lo que hace hoy
algunas apreciaciones también que anticipa el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. Vamos a ver lo que decía el fallo de la Corte. La Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, no por cuestiones de fondo, sino de forma, esto decía hoy Morales Solá, pero hizo algo más. Rechazó en duros términos un expediente sobre el mismo tema enviado por la jueza federal de San Martín, Martina Forms, a la que virtualmente mandó a estudiar Derecho. El caso de la jueza Forms es directamente desopilante, opina el periodista Joaquín Morales Solá. De hecho, nunca la Corte actual había sido tan dura en la reprimenda intelectual a un juez de primera instancia. La jueza levantó luego la cautelar creyendo que la Corte ya había decidido cuando resolvió las tarifas del gas y encima le envió el expediente al máximo tribunal sin pasar por una Cámara Federal. Hizo un persaltum al revés, porque es la Corte la que debe decidir si salta por encima de una de las instancias. La reacción de la Corte fue tan dura que la jueza Elena Hayton de Nolasco prefirió no firmarla. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Maqueda Rosati y Carlos Rosenkrantz deslizaron que la jueza Forms se movió a extramuros de las normas constitucionales y legales y la acusaron de un desarrollo contradictorio de las actuaciones. La notificaron también de que estaba comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial. Esto es realmente algo inédito, creo, en un fallo de la Corte. La jueza Forms es militante de la agrupación Justicia Legítima. Su esposo fue un funcionario importante de la poderosa Inspección General de Justicia en tiempos del cristinismo. Ese organismo era el encargado de aplicar la venganza o las represalias en su rol de fiscalizador de empresas y comercios. Poco después, la jueza comenzó con el proceso de dictar y levantar cautelares sobre el pago de las tarifas de luz. Forms se colocó sola a las puertas de un juicio político que podría iniciarse solo con el respaldo de la acordada dictada por la Corte. No es el único caso. Los jueces kirchneristas, dice Morales Solá, son un incordio, tanto para la Corte como para Macri. El presidente y los jueces supremos podrían aprovechar la oportunidad para avanzar sobre esos casos después de la distensión que se abrió en la tarde de ayer. Yo creo que prácticamente están augurando o auspiciando que va a haber una persecución contra todos aquellos que no les gusta. Cato, déjame aportarte una cuestión. Hacía 26 años que trabajaba el marido de la jueza en la IGJ, no es que había entrado con el kirchnerismo, no es un detalle menor y que lo acaba de omitir Morales Solá, ¿no? A mí me pareció toda la nota un tratado sobre la división de poderes, un canto a la institucionalidad. Sí, bueno, eso es lo que poderosamente preocupa, pero aparte a mí lo que me llama la atención y me preocupa sobremanera, que se estén anticipando que se van a iniciar juicios políticos o destituciones a jueces porque piensan diferentes. Porque le molestan a la Corte y a Macri. Doctora, buenas noches nuevamente. Bueno, gracias por la preocupación. ¿Cómo se suya. siente? Y obviamente muy atacada, muy violentada. Siento que me han puesto otra bomba, otra granada, ya no en la esquina de mi casa, sino adentro, en mi familia, otra vez. Vamos a ir por partes, sí, ¿no? Porque hay muchas cosas, doctora. Muchas cosas. Sí. Vamos a ir por partes. Vamos por razón. el fallo de la Corte, que este periodista que usted lee es un... Que dice que la Corte la mandó a estudiar Derecho. Hace como 15 días que ya está diciendo lo que dijo la Corte exactamente. Anticipó este reto, no es el único, ¿no? Hay varios periodistas que hicieron lo mismo. Anticipó ciertas palabras del fallo, o sea que hay, o la Corte tiene una inteligencia ahí interna, o ciertos periodistas
están muy bien informados, más que otros. Entonces, bueno, en cuanto al fallo de la Corte, el caso Abarca, sin duda, ahí hay, quiero decirle en especial mi opinión, porque tiene que ver con la otra causa, la causa que yo tenía, para que la gente entienda. Yo había dicho que la Cámara Federal de La Plata había sacado un fallo que tenía una competencia reducida a la provincia de Buenos Aires. El que yo después tuve, inclusive que había registrado en el registro de procesos colectivos, la organización que lo plantea, el CEPIS y la Unión de Consumidores Argentinos, había pedido y solicitado que se trate el tema para todo el país, porque es un decreto nacional, es una norma federal, claro. Y así lo consideré cuando lo anoté en el registro. Saqué en esa causa solamente una medida interina. Después vino la recusación por venida a los medios, que fue rechazada por la Cámara Federal de San Martín, y me volvió la causa luego de que tramitara en otro juez, porque no pude ni siquiera proveer nada de lo que había, y bueno, consideré, porque como dice ahí la Corte en el propio registro, decía que el Lex 100, que es nuestro sistema público de consulta de causas, que estaba la causa en la Corte. Cuando me vuelve la causa, tengo a un fiscal, tengo a las partes, a la parte del Estado, que me dice, usted tiene que mandar la causa Fernández, que se llama, esta que tiene competencia en todo el país, a la causa Barca. Y la causa Barca estaba en la Corte. La Corte había puesto una fecha, 6 de septiembre a las 10 horas. Le puso la procuradora para que enviara su dictamen. Entonces, por eso usted manda el expediente a la Corte. Hay una norma federal que dice: los jueces federales provinciales pueden examinar su competencia hasta antes de la sentencia. Y además, la Corte es la titular del registro de procesos colectivos. Y el juzgado, mi secretario, había llamado varias veces y le dijeron que era un registro que recién se había formado, que nadie sabía explicar nada, que tenía unas cuestiones que deberían ser, todavía no se habían implementado porque la última acordada es de octubre. Doctora, a partir de lo que usted cuenta, ¿por qué la Corte es tan dura con usted? Bueno, porque la Corte ¿usted cumplió? Porque hoy sale que avalan los aumentos tarifarios. La Corte no se pronuncia. No se pronuncia sobre la cuestión de fondo. Y si que tenía que tener mi causa, parece que yo involuntariamente molesté a la Corte cuando envió mi causa a la Corte. Yo pensé que, como dicen ellos mismos en este fallo, había gravedad institucional. La propia Corte, en el caso mío, dice gravedad institucional. Y gravedad institucional no solo es la que habilita a la Corte en un per saltum, para todos aquellos que no saben qué es un per saltum, que es saltar instancias, sino además que no hice un per saltum de ninguna manera, sino que, pedido de partes y de fiscal, consideré que debía solamente elevarse a la Corte, como hacen tantos jueces que elevan las causas a la Corte, que si la Corte no hubiera considerado, me hubiera dicho: señora jueza, le devuelvo el expediente y falle conforme a derecho. Vuelvo a preguntarle, ¿por qué entonces? Bueno, porque allí le estuve diciendo. No, pero es una cuestión hay varias política. cosas. Claro, pues. Una, parece que no le era conveniente, porque la Corte falló que había falta de legitimación, ¿no es cierto? Dijo que no tenía el defensor del pueblo. Fíjese, en la causa Jalabi, que es la causa madre y leading case, había un solo abogado. Acá había un diputado, un partido, un club, un defensor. Hay un defensor, que eso es lo más importante. Bueno, no es un defensor, es un secretario, pero es el que ejerce el cargo. Claro, de eso se agarran. Pero hay algo más importante, Silvestre. A Fojas 517 dice la Procuradora General de la Nación
estaba la Asociación de Consumidores, Unión de Consumidores, y no dice nada la Corte. Fíjese. Pero bueno, pero a la procuradora no le prestaron atención con lo que hizo la procuradora, digamos, con el dictamen de la procuradora. No, el dictamen, no. El dictamen, y no solamente el dictamen eso, proponía suspender no solamente igual tenían que en el gas. a fojas 517, uno puede imprimir del sistema, sino que tenían además todas las causas que los jueces habíamos mandado. Yo la mandé, por ejemplo, la de todo el municipio de San Martín, la remití ahí Ahora, acá, mire, y no usar en la legitimación. Entonces usted no necesita estudiar Derecho como, según interpreta el periodista, mire, la Corte lo mandó. Usted sabe que desde que se implementó el Consejo de la Magistratura, para ser juez hay que seguir un largo procedimiento. Yo rendí 3 concursos. En el primero salí primera. Pero además... En el que soy jueza salí primera. Sí. Y además los jueces de la Corte no rinden examen. Usted sabe que son jueces a dedo y jueces que solamente pasan un proceso político. Yo no solamente pasé un Consejo de la Magistratura con exámenes, sino un proceso político. Pero acá a mí lo que me llama también la atención de la misma nota que el periodista dice es que el fallo fue tan virulento contra usted que la propia doctora Hayton de Nolasco se negó a firmarlo. Sí. ¿Usted lo toma como una cuestión de género incluso? ¿Hay violencia de género? Justamente la doctora Hayton es la titular de violencia de género. Realmente yo no hablé con la doctora Hayton, habría que preguntárselo a ella, porque además no ponen ni que está de licencia ni ninguna cuestión. Pero obviamente, mire, en el SIC... ¿Pero usted toma como que en este fallo hicieron violencia de género contra usted? Por supuesto, fíjese, jamás me llaman por mi nombre, siempre ponen la jueza Forns. La jueza Forns, tengo nombre y apellido. Siempre en el SIG me tratan despectivamente. El SIG es la agencia de noticias de la Corte Suprema. Exactamente. Y no sabe las veces que, no solo yo, sino un montón de jueces que pertenecen sobre todo a Justicia Legítima, quieren publicar y no publican. O sea que... Bueno, justamente por eso yo le preguntaba, porque esto ¿usted cree que es porque pertenece a Justicia Legítima? Hablando mal y pronto. Es una de las situaciones. Por supuesto que Justicia Legítima es mala palabra, ha sido calificada por ciertos periodismos como una secta. Bueno, acá lo remarca. Y que sepa la población. Acá lo remarcan. La jueza Foro es militante de la agrupación Justicia Legítima. Mire, ingresé a Justicia Legítima cuando casi el año pasado había terminado el mandato de la señora presidenta Kirchner. Había participado, pero bueno, por otra jueza me llevó. Y quiero aprovechar a decirle, Justicia Legítima justamente es una de las asociaciones civiles que están autorizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los jueces puedan asociarse, y están destinadas a criticar internamente al Poder Judicial para que este Poder Judicial sea democrático. Total. ¿Y por qué está demonizada? La Justicia Legítima. Porque siempre hay que tener un enemigo. Es lo más barato, digamos, para... Ahora, doctora, discúlpeme que la vuelva, pero quiero ahora esto. Dice que la notificaron también de que estaba comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial. Bueno, dice la Corte que la Corte tiene una maquinita que midiera el prestigio de una Corte que además recién llega, ¿no es cierto? Porque... Algunos recién llegan. Claro, yo por lo menos tengo 37 años de justicia, ingresé a los 18 años, trabajé en las 3 instancias. Pero usted tiene antecedentes de que le han llamado la atención, porque acá, antes que a usted, la Corte se tendría que ocupar de algunos jueces federales que tienen como 10 pedidos de juicio político, miles de llamados de atención de sus superiores. ¿Usted tiene ese tipo? No, obviamente que lo único que tengo es, como dijo ahí mi marido, trabajó en última instancia en la IGJ, pero trabajó en el Ministerio de Economía, trabajó en distintos Porque además, lugares del Estado. Esa es otra cuestión.
que después de un fallo que usted tuvo por la ley de medios, exactamente, lo echaron a su marido de la administración pública. Lo echaron a mi marido, pero ¿y cuántos años trabajaba su marido en la administración 26 pública? años, por recibo reconocido, y no le indemnizaron un solo peso. Dejaron una familia como tantas otras, por eso... Es decir, que usted lo liga, que evidentemente hay una persecución en su contra. Claro, pero mire cómo están tan activos los servicios de inteligencia que hasta saben que llamé al jefe de gabinete. ¿Sabe por qué llamé al jefe de gabinete del ministro de Justicia, Contegrán? Porque realmente, primero trabajé en la Corte con un ministro, el doctor Petraqui, sí, y con la doctora Contegrán. Que fue asesora del doctor Petraqui. Claro, era letrada del doctor Contegrán. Del doctor Petraqui. Y en la confianza que me mereció siempre la doctora Contegrán, le pregunté porque no podía creer, pensé que era una equivocación. Y me preguntó si mi marido era comunista o socialista, y que eso le habían dicho el sindicato. Su marido es socialista. Mi marido es una persona que ejerce la profesión y era abogado del Estado. Claro, cuando uno tiene un cargo, ni siquiera un cargo, porque es un abogado, fue un abogado del Estado de muchas gestiones. Entonces, uno... Pero acá lo que dice... Bueno, parecería que entonces vamos a hacer una casa de brujas, como usted dijo al principio, y cada vez que alguien dicte un fallo, vamos a empezar a preguntar, no sé, hasta mi hijo de 15 años, vamos a ir a preguntar a ver qué ideología tiene. Doctora, cuando la Corte se agarra de estos temas de forma para desestimar y desactivar la medida cautelar y, en definitiva, darle un siga-siga al tarifazo en materia de luz, ¿usted no ve que se podría haber evitado esa instancia garantizando más representatividad de los actores que estaban llevando adelante el reclamo? No. Es decir, ¿no siente que si en el otro caso había una asociación de consumidores al frente, en este caso que hubiera un partido o... bueno? Pero estaba la asociación de consumidores, solo que no dijeron nada. Es decir, ignoraron esa parte. La Procuradora General... Fíjese el dictamen, Foja 517. Porque es fácil decir que estaban politizando la causa cuando Abarca, que es un diputado kirchnerista, fue el que inició el planteo. Pero hay un defensor del pueblo también. Pero yo quiero ir a eso, quiero decir, ¿usted cómo lo ve? Le voy a decir algo. Hay un código iberoamericano para causas colectivas que inclusive está formado por, que fue en una asamblea de derecho procesal, que dice, y lo pone el propio Lorenzetti en su libro de procesos colectivos, que el juez debe suplir toda falencia, que es lo que le pide la Procuradora General, toda falencia en cuanto a la legitimación, y debe, inclusive, si cae alguna legitimación, debe llamar voluntariamente a cualquiera que quiera ser representante de este colectivo. Y esto lo pone el propio Lorenzetti. Es decir, que Lorenzetti se contradice con lo que después hacen el fallo. Claro, y es lo que le pide la Procuradora. Ahí tiene herramientas para que se pueda ejercer el derecho de defensa si no considera que todos estos están legitimados. E incluso se puede citar al Ministerio Público. Esto es lo que se dice y bueno, esto no... Usted sabe que las causas colectivas, hay muchos especialistas en este tema. Los jueces... En la República Argentina no hay ley. No hay ley que lo... La Corte justamente cuando hace esta acordada de procesos colectivos y que dice ahora que es compleja en el propio Fato Fernández, me acusa a mí de que desconozco el derecho y dice que es complejo, que creó esta acordada para suplir esa falencia legal y por supuesto ni siquiera hizo una capacitación, no... Quiere decir que más de 50 jueces nos equivocamos. Ahora, doctora... No registramos, no seguimos las pautas que dieron, que son claras. Es decir, parece que no estoy sola en esto. Doctora, ¿usted siente, a partir de todo lo que le ha pasado, de que le echan a su marido por una cuestión seguro de venganza, ¿usted considera que fue eso? Bueno, mire, los fallos de la Corte obviamente tienen que ser acatados. Es muy extraño que siempre estuve preparada para que me criticaran por mis sentencias, pero realmente los términos, le puedo asegurar que hoy me llamaron
jueces de todos lados, de todos los poderes, y la palabra que se repetía era se extralimitaron, hablando del prestigio del Poder Judicial. Es inaudito, es insólito. Hasta hubiera aceptado que me lo digan, me lo vayan a decir en el Consejo de la Magistratura, que es el ámbito disciplinario de los jueces, pero que me hayan dicho en un fallo. Ahora digo, ¿se siente amenazada, digamos, usted después de todo, que le anticipan que queda a las puertas de un juicio político, que le dicen esto, que hay una jueza, que usted lo toma como hay una violencia de género, ¿puede seguir trabajando con tranquilidad? ¿Usted ve que hay justicia independiente o que hay presión política? Yo enumeraba antes ya jueces, ¿no? Casanelo, Rafeca, que públicamente han dicho vamos a ir por ello. Sí, no hay duda que esto es un disciplinamiento para que todos los jueces... hoy vi un montón de jueces que rechazaron in limine fallos de las pymes. Por supuesto que hay disciplinamiento, hay muy pocos jueces que, por supuesto, el órgano... que acá tengo ahora 4 jueces de la Corte que me están diciendo palabras no es fácil, claro. ¿No es cierto? ¿Y en qué quedó, doctora? Le quiero preguntar, el acto intimidatorio en su contra, ¿se investigó algo? Bueno, hablé con el juez Rafecas y casualmente la única cámara que había direccionada a este lugar donde fue puesta la granada, ese día estaba inactiva, eso es lo que me dijo. Estaba Así que en un bacá. No hay nada. No hay nada. La verdad que es muy raro. Sí, ¿Cuántos años de jueza tiene usted? 10. 10, y bueno, ya le digo, justamente rendí para la Cámara Federal de La Matanza, que no se conformó, salí muy bien posicionada, tercera o cuarta en la oposición, y bueno, obviamente la instancia política no me eligió, que obviamente fue en el kirchnerismo, así que no fui No fue puesta a dedo. Exacto. Bueno, doctora, ¿y ahora cómo sigue esto? Usted tiene que... Hoy me devolvieron la causa, muy rápido, rápidamente. Me la podrían haber devuelto hace 15 días, la había mandado, se había gravedad institucional. Bueno, obviamente no puedo decir lo que voy a hacer. Obvio. Espero que me dejen hablar por mis sentencias, espero que no tener que Pero venir me preocupa acá. esto, ¿siente tranquilidad para...? Sí, absoluta. Sí. Las convicciones, yo he jurado por defender la Constitución y las leyes de la Nación, por la patria, y realmente si hay algo que hice toda mi vida es estar en el Poder Judicial. Amo el Poder Judicial, tengo muchos amigos en el Poder Judicial, tengo 3 instancias de distintos fueros, conozco jueces de todas las instancias, y si algo he recogido es cariño, apoyo a mi familia. Y bueno, si tengo que enfrentar una causa en el Consejo de la Magistratura, la voy a enfrentar con mucho orgullo, con mucha dignidad, y voy a seguir, que se quede la población tranquila. No puedo anticipar mis fallos, pero nunca voy a dejar de fallar conforme a derecho. Doctora, le agradezco. No, al contrario. Muchas gracias por estar, porque sabemos que no ha sido un día muy fácil y bueno, hay que tener templanza realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, la doctora Martina Forn, no hace falta explicar nada más porque lo ha explicado ella. Yo creo que sí, lo que vale es que, y esperemos, ¿no? Esperemos que se cumpla con aquello que el presidente dijo cuando inauguró su periodo de gobierno, que quería jueces independientes. Hay, lamentablemente, en este último tiempo, incluso desde el poder político, desde el propio gobierno, señales que no van en ese sentido. Y esperemos que esto que le ha tocado vivir a la jueza Forn no se reitere y que cesen presiones sobre otros jueces como nuevamente está ocurriendo. La verdad que la institucionalidad del país, tantas veces en años anteriores se han rasgado las vestiduras hablando de inseguridad jurídica. Esto es inseguridad jurídica. Cuando los jueces no tienen la tranquilidad de obrar a conciencia de lo que marcan las leyes. Así que, bueno, una vez más le agradezco, doctora. No, por favor, muchas gracias.